El aire en la ciudad eterna estaba cargado de una expectativa que trascendía lo meramente político o diplomático. Era una mañana de marzo, fresca y luminosa, con ese sol pálido que promete el final del invierno romano. En las calles adyacentes a la plaza de San Pedro, una multitud heterogénea se congregaba. Turistas con cámaras, fieles con rosarios entre los dedos, periodistas de medio mundo ajustando sus objetivos y un puñado de curiosos que, sin ser de ninguna de las categorías anteriores, intuían que estaban a punto de presenciar algo que los libros de historia registrarían. El motivo de tal concurrencia era la visita de Estado de Su Majestad el Rey Carlos III del Reino Unido a Su Santidad el Papa Francisco. Pero no era una visita cualquiera. Se rumoreaba, se susurraba, que algo sin precedentes podría ocurrir. Un gesto que, durante siglos, hubiera sido considerado una herejía, una traición o, simplemente, imposible. Dentro de los austeros muros del Palacio Apostólico, la atmósfera era de una solemnidad casi tangible. El rey Carlos, impecable en un traje gris oscuro, caminaba por los largos corredores flanqueados por las guardias suizas, cuyo ceremonial inalterado durante siglos contrastaba con la modernidad de momento. A su lado, discretos, sus asesores más cercanos intercambiaban miradas de complicidad nerviosa. Todos ellos eran conscientes del peso de la historia que pisaban. No era solo la visita de un monarca a un pontífice. Era el encuentro del jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, título creado por un antepasado de Carlos, Enrique VIII, en ruptura con Roma, con el obispo de Roma, sucesor de Pedro. 479 años de distancia, desconfianza y, en ocasiones, abierta hostilidad, parecía materializarse en el eco de sus pasos sobre los mármoles pulidos. Carlos mismo, mientras sonreía con esa cordialidad entrenada durante una vida de servicio público, sentía el latido de la historia en sus sienes. No era un hombre joven, y en sus años había madurado una profunda reflexión sobre el papel de la fe en un mundo fracturado y una inquietud personal por la reconciliación. Recordaba las palabras de su abuela, la reina Isabel II, pionera en tantos acercamientos, quien había saludado a 5 papas a lo largo de su reinado, derribando barreras con la quieta persistencia de su ejemplo. Pero él anhelaba ir un paso más allá. No solo un encuentro, no solo un diálogo. Anhelaba un símbolo. Un símbolo que gritase al mundo que las viejas heridas podían sanar, que las divisiones más profundas podían superarse. Mientras tanto, en la biblioteca privada, el Papa Francisco esperaba. Vestido con su sencilla sotana blanca, observaba por la ventana la geometría perfecta de la columnata de Bernini. En su rostro, marcado por los años y la responsabilidad, se leía una calma meditativa. Para él, este encuentro también era significativo. Había dedicado su pontificado a tender puentes, a salir a las periferias, a hablar de misericordia más que de doctrina. La idea de rezar con el rey Carlos, un protestante, no era un escándalo teológico para él, sino un acto de fraternidad cristiana. Un testimonio vivo de que lo que une es más fuerte que lo que separa. Sabía, sin embargo, que no todos en la curia compartían su entusiasmo. Escuchaba, en el silencio de la mañana, los ecos de los cismas del pasado, las voces de cautela que aconsejaban no forzar los gestos. Pero su corazón, fiel a su estilo pastoral, le impulsaba hacia la audacia de la caridad. El momento del encuentro en la Sala Clementina fue filmado y fotografiado para la posteridad. Los apretones de manos, los intercambios de cortesía, las sonrisas que los reporteros analizarían al milímetro. La conversación privada que siguió, detrás de puertas cerradas, fue donde la historia realmente se gestó. Nadie, excepto los 2 protagonistas y un intérprete, supo exactamente qué palabras se dijeron. Pero los rostros de ambos al salir, iluminados por una serena determinación, lo decían todo. Habían acordado el gesto. No sería una misa conjunta, ni un acto litúrgico que confundiese las identidades. Sería algo más simple y, por ello, más poderoso, una oración pública, espontánea, en el corazón del Vaticano. Un momento de recogimiento compartido ante Dios y ante el mundo. La noticia, filtrada de forma controlada, corrió como un reguero de pólvora por los pasillos de los medios y las cancillerías. En Londres, algunos tradicionalistas fruncían el ceño. En ciertos círculos eclesiásticos romanos, se respiraba una tensión contenida. Pero en la mayoría de la gente, la reacción fue de asombro y esperanza. El protocolo de ambas instituciones entró en una fase de intensa actividad, coreografiando cada segundo del acto que tendría lugar al día siguiente. Mientras, en la intimidad de su residencia en la Villa Malta,
El rey Carlos repasaba mentalmente las líneas de una oración que había escrito él mismo, buscando las palabras que fueran a la vez personales, respetuosas y universales. No quería ofender, quería unir. Quería que aquel rezo resonase en el corazón de cualquier persona de buena voluntad, más allá de su credo. La noche previa al acto fue larga para muchos. Para los organizadores, que velaban los últimos detalles de seguridad y transmisión. Para los teólogos de uno y otro lado, que examinaban el gesto con lupa doctrinal. Pero, sobre todo, fue larga para los dos ancianos que, en habitaciones separadas, cargaban con el peso simbólico del día siguiente. El Papa Francisco, sentado en su sencilla silla de trabajo, pensaba en su Buenos Aires querido, en las calles donde aprendió que Dios habita en el encuentro. El rey Carlos, mirando por la ventana hacia las cúpulas iluminadas de Roma, pensaba en la larga línea de monarcas Tudor y Estuardo cuyas decisiones, a menudo sangrientas, habían labrado la división que él ahora, con un simple gesto de humildad, pretendía ayudar a suturar. La historia, a veces, se mueve con cañonazos, otras, con un susurro en forma de oración. La mañana del acto amaneció con un cielo despejado y de un azul intenso, como si el mismísimo clima se hubiera aliado con la solemnidad del momento. La Capilla Redemptoris Mater, elegida para el evento por su belleza y su significado, una capilla dedicada a la Madre del Redentor, donada por Juan Pablo II y decorada con mosaicos que narran la historia de la salvación, acogía a un grupo reducido pero excepcional de invitados. Allí estaban, mezclados en un silencio expectante, cardenales de la curia, embajadores acreditados ante la Santa Sede, miembros de la comitiva real británica y algunos representantes de otras confesiones cristianas. El aire olía a cera de abejas y a historia. Cuando las puertas se abrieron y el Papa Francisco, ayudado por su bastón, entró con su paso cansado pero decidido, la sala se sumió en un respeto palpable. Minutos después, lo hizo el rey Carlos. Los dos hombres se encontraron frente al altar, un espacio vacío presidido por un gran mosaico de Cristo Pantocrátor. No había tronos ni separaciones protocolarias. Solo dos sillas sencillas, colocadas una al lado de la otra, orientadas no hacia el público, sino hacia el altar. Ese detalle, aparentemente menor, era enormemente significativo. Ambos se presentaban no como líderes frente a sus súbditos o fieles, sino como dos creyentes, iguales en su condición de hijos de Dios, volviendo su mirada hacia una realidad superior. La parte oficial del encuentro prosiguió con intercambios de regalos cargados de simbolismo. El rey entregó al Papa una edición facsímil de un antiguo manuscrito que ilustraba los vínculos históricos entre las Islas Británicas y la cristiandad romana antes del cisma. El Papa correspondió con un medallón de bronce que representaba al buen pastor, una imagen de Jesucristo que hablaba de cuidado, guía y unidad. Las palabras de los discursos, breves y concisas, giraban en torno a la responsabilidad común de cuidar la creación, de servir a los pobres y de promover la paz. Eran temas queridos para ambos, un terreno común sólido sobre el que construir. Pero todos los presentes sabían que el núcleo del evento estaba por llegar. Se podía sentir la tensión en el aire, una electricidad silenciosa que recorría la espalda de los asistentes. Fue entonces cuando, tras un breve intercambio de miradas y un asentimiento casi imperceptible del Papa, el rey Carlos se volvió ligeramente hacia el altar, luego, hacia los invitados. Su voz, clara y serena, rompió el silencio. Su santidad, comenzó, hermanos y hermanas. La elección de la palabra hermanos no pasó desapercibida. En este lugar sagrado, cargado de la fe de siglos, me siento movido no a pronunciar un discurso, sino a elevar una oración. Una oración por nuestro mundo atribulado, por la unidad de la familia humana, y por la paz que tanto anhelan los corazones de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hizo una pausa. La cámara de televisión que transmitía el acto en directo a todo el mundo enfocó su rostro, donde se podía leer una emoción contenida pero genuina. Y entonces, inclinó levemente la cabeza y comenzó a rezar. Sus palabras, en inglés, pero pronto traducidas por subtítulos para millones de espectadores, no eran una fórmula litúrgica anglicana estricta, sino una súplica personal y elocuente. Hablaba de gratitud por la belleza de la creación, de dolor por las divisiones que hieren a la humanidad, de esperanza en el poder sanador del amor divino. Oh Dios, fuente de toda unidad y paz, decía, rompe los muros de incomprensión que nos separan, sana las heridas antiguas con el bálsamo de tu misericordia, y guíanos, a todos nosotros, en el camino de la reconciliación fraterna.
Fue un momento de una vulnerabilidad extraordinaria para un monarca, cuya figura suele estar protegida por un aura de intocable formalidad. Cuando el rey terminó, hubo un instante de silencio profundo. Todos los ojos se volvieron entonces hacia el Papa Francisco. Él no había preparado una respuesta escrita. Con una naturalidad que conmovió, simplemente asintió, cerró los ojos por un segundo, en su español natal, añadió su propia invocación. Señor, dijo con voz grave y cálida, tú que eres Padre de todos, acoge esta oración de tu siervo Carlos y la mía. Te pedimos por los que sufren, por los que están solos, por los que han olvidado cómo esperar. Danos la valentía de construir puentes donde hay abismos, de tender manos donde hay puños cerrados. Que este gesto de hoy, de dos hermanos que se rezan el uno por el otro y por el mundo, sea semilla de una fraternidad más grande. Y entonces, en un movimiento que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva, el Papa extendió su mano y la posó suavemente sobre el brazo del rey, manteniéndola allí mientras, en voz baja, concluía, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. La respuesta unánime fue un amén que surgió espontáneamente de todos los presentes, trascendiendo denominaciones y cargos. En ese instante, la capilla no fue un espacio vaticano ni anglicano, fue simplemente un lugar de oración cristiana. La imagen de los dos líderes, con las cabezas inclinadas, unidos en un silencio contemplativo tras las palabras pronunciadas, dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Fue más que una foto, fue un icono del siglo XXI que hablaba de un deseo de superar los legados envenenados del pasado. El protocolo se había quebrado, pero algo mucho más grande y duradero se había establecido. La historia, efectivamente, se había hecho no con un tratado, sino con un acto de fe compartida y humildad pública. La repercusión global fue inmediata y volcánica. Las redes sociales, a menudo terreno de polarización, se llenaron por unas horas de comentarios mayoritariamente positivos, de asombro y de esperanza. La imagen del Papa con la mano en el brazo del rey, ambos con los ojos cerrados, se convirtió en un meme de paz, replicado millones de veces con mensajes de unidad. Los telediarios de todo el planeta abrieron con la noticia, y los analistas se esforzaban por calibrar su significado histórico, político y teológico. En el Reino Unido, los titulares de los periódicos iban desde el reverencial, un rey para todos, hasta el más cauteloso, un gesto audaz, reflejando el espectro de reacciones. En el mundo católico, muchos fieles veían en el Papa Francisco la encarnación de su mensaje de misericordia, mientras que una minoría tradicionalista murmuraba sobre el relativismo y el peligro de confundir a los creyentes. Pero el impacto más profundo quizás no fue en las esferas mediáticas o en los corrillos eclesiásticos, sino en la gente común. En Belfast, una mujer protestante y una católica, vecinas que rara vez cruzaban palabra, se encontraron en el supermercado y, comentando la noticia, compartieron un café por primera vez. En una pequeña parroquia de Argentina, un sacerdote usó el video como homilía, hablando de la necesidad de rezar con el otro, no contra el otro. En una abadía anglicana de Inglaterra, los monjes incorporaron una oración por el Papa en sus vísperas. El gesto había activado una resonancia en el subconsciente colectivo, una nostalgia por la unidad que trasciende las disputas doctrinales. Mostró que los líderes espirituales podían, con autenticidad, mostrar su humanidad y su fe por encima de los corsés institucionales. Para el rey Carlos, el regreso a Londres estuvo marcado por una nueva sensación. El peso del deber no había disminuido, pero ahora estaba matizado por una oleada de apoyo popular que le tomó por sorpresa. Cartas de ciudadanos de todas las creencias y de ninguna llegaban a Palacio, agradeciéndole el gesto. Algunas, por supuesto, eran críticas, recordándole su papel como defensor de la fe anglicana. Pero la mayoría celebraba la valentía de un hombre que, en el ocaso de su vida, había elegido la reconciliación sobre la comodidad del statu quo. En sus reuniones privadas, Carlos reflexionaba sobre el viaje. No había sido un acto estratégico, sino el fruto de una convicción personal largamente madurada. Sentía que, en cierto modo, había honrado el legado de su madre de una forma nueva y personal, llevando la monarquía a un terreno de autenticidad espiritual que conectaba directamente con las aspiraciones de la gente. En el Vaticano, el Papa Francisco recibió informes sobre la recepción global del evento. Sonrió, satisfecho, pero su mente ya estaba en el próximo paso. Para él, el rezo con el rey no era un punto final, sino un poderoso punto de partida.
En las audiencias generales posteriores, hizo referencia al encuentro como un bello signo de fraternidad que todos los cristianos estaban llamados a imitar en sus vidas diarias. Había desatado una dinámica que los burócratas de la curia, más inclinados a la prudencia, ahora tenían que gestionar. Se establecieron nuevos canales de diálogo teológico, más informales y centrados en proyectos comunes de caridad y cuidado de la creación, temas que tanto el Papa como el Rey habían destacado. La oración había abierto una puerta que los diplomáticos y teólogos ahora se apresuraban a cruzar, intentando institucionalizar el espíritu de aquel momento efímero. Sin embargo, la verdadera esencia del evento no residía en los comunicados conjuntos ni en las nuevas comisiones. Residía en el símbolo puro y desnudo. En un mundo cada vez más fragmentado por identidades excluyentes, nacionalismos agresivos y dogmatismos de todo signo, dos de las figuras más tradicionales y ancladas en la historia habían demostrado que era posible, y necesario, buscar un terreno común en la humanidad compartida y en la búsqueda de lo trascendente. Mostraron que la fe no tiene por qué ser un muro, sino que puede ser un puente. El rezo público no resolvió las diferencias teológicas entre Roma y Canterbury, ni pretendía hacerlo, pero transformó la atmósfera en la que esas diferencias se discutían. Ya no era un diálogo entre enemigos históricos, sino entre hermanos que, habiendo orado juntos, se miraban con nuevos ojos. El tiempo, implacable, siguió su curso. Los ecos inmediatos del encuentro en la Capilla Redemptoris Mater se fueron apagando, reemplazados por otras noticias, otras crisis, otros titulares. Pero como una semilla plantada en tierra fértil, el gesto comenzó a dar frutos de maneras sutiles y profundas que trascendieron el momento concreto. No fue un evento aislado, sino un catalizador que aceleró y dio nueva forma a procesos ya en marcha, tanto en las relaciones entre las iglesias como en la percepción pública del papel de la fe en la esfera pública. En los meses y años siguientes, las visitas de alto nivel entre líderes anglicanos y católicos se hicieron más frecuentes y sustanciales. El arzobispo de Canterbury no solo visitaba al Papa en Roma, sino que participaba en retiros y encuentros de oración junto a obispos católicos. Se establecieron programas de intercambio para seminaristas y jóvenes feligreses, fomentando una comprensión de primera mano que los libros de teología no podían proporcionar. El tema de la caminar juntos, tan caro al Papa Francisco, encontró en la relación con la comunión anglicana un campo de aplicación concreto. Ya no se hablaba solo de ecumenismo como un diálogo entre expertos, sino de una conversión pastoral conjunta al servicio de un mundo herido. Proyectos humanitarios en zonas de conflicto o de pobreza extrema comenzaron a ser coordinados por Caritas Internationalis y sus equivalentes anglicanos, evitando duplicidades y mostrando un rostro unido de la caridad cristiana. Para el rey Carlos, aquel viaje a Roma marcó un antes y un después en su reinado. Se consolidó como un monarca que, sin dejar de ser el defensor constitucional de la Iglesia establecida, encarnaba una espiritualidad amplia, inclusiva y profundamente preocupada por el bien común planetario. Sus discursos sobre la sostenibilidad, la armonía interreligiosa y la cohesión social adquirieron una autoridad moral renovada. Había demostrado que un jefe de Estado podía, con autenticidad y respeto, navegar por aguas espirituales sin perder el rumbo de su deber secular. En las comunidades cristianas del Reino Unido, el resentimiento residual hacia Roma, aún latente en algunos sectores, perdió gran parte de su fuerza. Ver a su rey rezar con el Papa desarmó prejuicios seculares. Las parroquias locales, católicas y anglicanas, comenzaron a organizar más eventos conjuntos, cenas para personas sin hogar, vigilias por la paz, estudios bíblicos. La oración en Roma había dado permiso, desde lo más alto, para la colaboración en lo más bajo. El Papa Francisco, por su parte, mencionaría a menudo el encuentro como un ejemplo de lo que él llamaba la cultura del encuentro. En su encíclica sobre la fraternidad, citaría el gesto como un signo de que las identidades no se diluyen, sino que se enriquecen, cuando se abren a la sincera comunión con el otro. La mano que posó sobre el brazo del rey se convirtió en un gesto repetido con otros líderes religiosos y políticos, un sello personal de su pontificado que significaba, estamos en esto juntos. Dentro de la Iglesia Católica, el evento sirvió para impulsar un ecumenismo más práctico y menos temeroso. Se alentó a los obispos de todo el mundo a buscar, en sus diócesis, gestos concretos de amistad y colaboración con otras confesiones cristianas, priorizando la caridad y el testimonio común sobre las discusiones doctrinales abstractas. Años más tarde, cuando ambos protagonistas, el Papa y el Rey, ya habían entregado sus cargos a la historia,
El verdadero legado de aquella mañana en Roma se hizo aún más evidente. No se recordaba por los discursos que se pronunciaron, ni por los detalles protocolarios. Se recordaba por la imagen perdurable de dos ancianos, vestidos con la solemnidad de sus respectivos oficios, compartiendo un momento de silencio y súplica ante Dios. Se había convertido en una referencia obligada en los libros de texto, un punto de inflexión en el largo y tortuoso camino de las relaciones entre católicos y protestantes. Pero, más importante aún, se había instalado en el imaginario colectivo como una prueba de que incluso las divisiones más antiguas y aparentemente insalvables podían ser abordadas con humildad, valentía y un corazón abierto a la gracia. La historia, a menudo escrita con tinta de conflicto, aquel día se escribió con la tinta invisible de una oración compartida, y demostró que a veces, el acto más revolucionario no es un grito de guerra, sino un susurro dirigido al cielo, pronunciado junto a quien fue considerado un adversario durante siglos. Cuando el rey Carlos rezó públicamente con el Papa, se hizo historia, rezaba el título. Y la historia que se hizo no fue la de un poder que se impone, sino la de una humanidad reconciliada que, por un instante, vislumbró la posibilidad de ser una sola familia, diversa y unida, bajo la mirada de un mismo Padre. El eco de aquel amén conjunto siguió resonando, largo tiempo, invitando a todos a construir, desde su propio lugar, puentes de oración y de paz.